Salmos 56. Versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Amén. Por favor, José Antonio, guíenos en oración. Bendecimos tu nombre, Señor, porque solo tú eres Dios. No hay otro fuera de ti. Bendecimos tu nombre porque tu palabra nos enseña a confiar en ti. Más allá de creer, a confiar en ti, Señor. Amén. Abandonarnos en ti porque tú venciste al mundo. Y porque en ti, Señor, está nuestra guarda, nuestra provisión y nuestra victoria. Señor, que en esta hora sea tu Espíritu en medio de tu pueblo, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros sentidos para absorber tu palabra, y sea tu palabra penetrando en cada vida, en cada corazón, en cada alma, mente, espíritu y cuerpo aquí presente, Señor, dando fruto al 100 por 1. Que esta tu palabra, Señor, corra y fluya en medio nuestro y cumpla el propósito para el cual hoy es proclamada. Revelarte a ti y formarte a ti más en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hablar esta noche de algunas de las cosas que el Señor nos enseña acerca de nuestra fe en tiempos de crisis. Quisiera mencionar algunos de los tipos que nosotros tenemos, vivimos o conocemos acerca de la fe. Está la fe condicionada. Es la fe que dice, si Dios está conmigo, me guarda durante el viaje de ida y vuelta, me da alimento y ropa, entonces el Señor será mi Dios. Es la fe tipo Jacob. Si usted busca Génesis capítulo 28, Jacob dijo eso. Y aunque Dios le había prometido que estaría con él, que lo guardaría, que le proveería, él quiso tener cierta seguridad en base al mismo, diciendo estas palabras. Es la fe que condiciona el que nosotros le creamos a Dios, si Dios nos responde en la medida en que nosotros queremos. Si no nos responde de esa forma, Dios no es nuestro Dios. Así que esa es la fe tipo Jacob. La segunda fe que quiero mencionar es la fe a mi manera. Yo creo, pero entiendo que Dios debe hacerlo de esta manera. Es así como Naamán se acercó al profeta Eliseo. Es la fe que se mueve sabiendo que Dios lo puede hacer, pero queriendo que Dios lo haga como nosotros entendemos. Naamán dijo, yo creía que él se iba a acercar a mí, iba a mover sus manos, iba a poner la mano en mi parte afectada, que iba a invocar a su Dios. Llevar un esquema de cómo nosotros creemos que Dios actúe es la fe a mi manera. Tristemente, hay miles y miles de personas en la tierra que tienen esa clase de fe. Si Dios no es como no lo hace, me hace el milagro como yo entiendo, entonces ya yo no tengo por qué hacer caso a Dios. Está la tercera fe, la fe tradicional. Es la fe que dice, por supuesto que yo creo en Dios. Tengo conocimiento para saber quién es un profeta, quién no es un profeta, dónde se debe adorar, dónde no se debe adorar. Es la fe tipo la mujer samaritana. Cuando usted se va a Juan 4, ella puede decir, me parece que tú eres profeta, por la forma en que Cristo le habla y le dice su interior. Y entonces inmediatamente saca sus posturas teológicas y dice, nuestros padres nos han enseñado que aquí en este monte es donde se debe adorar, ustedes dicen que es en otro lugar. Pero es la fe que aunque conoce y sabe algo de Dios, es la fe que no permite por la condición del corazón que se niega a hacer la voluntad de Dios, no permite que la persona deje su manera de ser, se vuelva a Dios, se arrepienta, sea limpiado su pecado y esa persona cambia. La samaritana conocía muchas cosas acerca de Dios, pero no permitía que Dios cambiara su vida. Esa es la fe tradicional. Y aquí no hay miles, aquí hay millones que son de esa manera. Y quizás tú y yo en esta noche alguna vez fuimos así, que creíamos que sabíamos de Dios, pero no permitíamos que Dios nos cambiara.
En el cuarto aspecto está la fe ambiental, atmosférica. Es la fe por inmersión, porque es la fe de mis padres. Yo aprendí que se hace así, me llevan a la iglesia siempre, a veces obligado, pero ahí estoy, ahí voy. Y sé que algunas cosas son verdad, pero en mi tiempo, a mi manera, como yo creía. Y esa fe era la fe que tenían los judíos en el tiempo del Señor. El Señor les decía, ustedes dicen, somos descendientes de Abraham. Nosotros heredamos el reino de los cielos porque hemos nacido en la descendencia de Abraham. Sin embargo, esa fe de mis padres nos salva. Esa fe no nos permite entrar al reino de los cielos. Esa fe no nos limpia delante de Dios. Esa fe no nos permite ser agradables delante de Dios. Es necesario tomar una decisión personal para que la salvación afecte nuestras vidas y realmente al permitir a Dios que venga, el Dios real, el Dios que ama, el Dios que se expresa en amor a nuestras vidas, entonces nosotros podamos decir que somos descendientes, familia de Dios, por cuanto hemos creído en Él. Está la fe seccionada. Es la fe que tenía, la fe tipo Saulo de Tarso. Era un hombre celoso de las tradiciones. Era un hombre que conocía la ley de Dios, un teólogo, un hombre avanzado en sus conocimientos acerca de la ley de Dios y celoso en el cumplimiento. Él dice, cuando habla de su currículum en la Biblia, dice, aventajaba a todos los de mi edad por la forma en que yo cumplía la ley de Dios. Sin embargo, este hombre, que tanto conoce la palabra de Dios, no es capaz de darse cuenta que Cristo es el Salvador, que ese que él perseguía, y él mismo se dice, él habla de sí mismo diciendo, yo fui un blasfemo contra Dios, yo fui un perseguidor de los planes de Dios, yo fui un agresor en contra de los discípulos de Cristo. Ese puede ser muy conocedor de la palabra, se puede saber mucho acerca de teología y no permitir que Dios cambie nuestra vida. Esta fe seccionada, que elige lo que quiere de Dios y lo que no quiere de Dios lo aparta de la vida, no es una fe que nos puede traer conocimiento, fortaleza y mucho menos poder permanecer cuando llegan los momentos críticos. Está la fe temporal. Cristo habló de esa fe. En Mateo 13:21, Cristo dice, cuando habla de la parábola del sembrador, que una parte de la semilla cayó en un terreno y esa persona, ese corazón, esa vida, acepta el evangelio, pero dice el Señor, fue temporal, porque cuando llegó la persecución, llegaron los momentos conflictivos por causa de la palabra, por haber creído en el Señor y haberle creído a Dios, esa persona se apartó. La fe temporal, Cristo dice, es la fe que tiene una raíz muy corta, no puede succionar, no puede alimentarse de los nutrientes de la tierra. Y por eso, cuando llegan los embates, cuando llega la tempestad, cuando llega el momento de turbación, la persona no tiene cómo aferrarse, cómo seguir adelante, porque es una fe totalmente temporal. Por último, está la fe real. Es la fe tipo Timoteo. Pablo escribe y dice, porque desde la niñez has oído las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, pero oíste, te convenciste, aprendiste y te convenciste. Y ahí está la diferencia. La fe no puede ser real si no hay convicción. Es imposible que nosotros le creamos a Dios o que creamos en Dios si no hay una convicción real. Y esa es la convicción que permite que la fe pase por los estadios de crecimiento que Dios quiere. Dios no quiere que tú y yo seamos enanos espirituales. Dios no quiere que tú y yo seamos personas que un día le creemos a Él y decimos, sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no permitimos que Dios haga abundar su palabra para que crezca, para que podamos ser realmente hijos de Dios y tener un conocimiento afianzado, una fe que puede resistir cualquier tipo de situación y no se destruye, sino que permanece firme como aquella casa de la cual el Señor hablaba, que fue hecha en un terreno firme, un terreno rocoso. Esa es la fe que Dios quiere edificar en nuestras vidas. Entonces quiero decir que dentro de esa fe real hay dos aspectos.
La fe real es la fe de aquellos que creen en Dios. Un primer estadio es creer en Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para el lugar que Dios le había de mostrar. Y entonces remarca, y salió sin saber a dónde iba. Esa fe real, fuerte, una fe decidida, permite que nosotros podamos creer en Dios y obedecer a Dios, hacerle caso a Dios. Podamos caminar conforme a su deseo y su voluntad. Pero está el aspecto más avanzado de la fe. Y es la fe que no se queda en creer, sino que determina creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios implica aceptar quién es Él, reconocer cómo es y vivir de acuerdo a ese conocimiento. Allí está la diferencia entre aquel que cree en Dios y que le cree a Dios. Escuchen, hermanos, una palabra tan sencillita y hace una diferencia enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos quedamos en la etapa de creer en Dios. Pero nadie debe sentirse tranquilo solo con creer en Dios. Porque en Santiago, capítulo 2, Santiago dice, escribiéndole a los hermanos que decían que tenían una gran fe, él les decía, haces bien en creer en Dios, pero no te olvides que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen caso a Dios. No es solamente creer en, es creerle a. Y esa a hace la diferencia. Si usted va a Romanos capítulo 4, versículo 20, dice allí que Abraham le creyó a Dios lo que le estaba prometiendo. Abraham creyó a Dios. Y eso quiere decir, este versículo, esta frase de Romanos 4:20, está refiriéndose a el Génesis capítulo 15. Cuando Dios saca a Abraham un día, le dice, mira hacia arriba, mira las estrellas. Y entonces le dice, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas? Y Dios le dice, así será tu descendencia. Y en el momento en que Dios se lo dice, Abraham no tenía ni posibilidades, humanamente hablando, de tener no descendencia como las estrellas, ni un hijo. Y dice la palabra que en medio de esa situación, y a pesar de ella, Abraham le creyó a Dios. Ahí está el punto. Ahora, ¿qué le estaba creyendo Abraham a Dios? Lo que Dios estaba prometiendo. Por eso quiero que usted vea versículos 20 y 21 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos, versículos 20 y 21. Estas palabras son palabras para este tiempo. Estas son palabras para nosotros tomarlas y hacer de esas palabras una experiencia vital, real, continua, permanente en nuestras vidas. Allí, hermanos, cuando se cree de esta manera, no importa lo que veamos, no importa lo que reporte nuestra situación, no importa cómo nos estemos en ese momento, nuestra condición, nada de eso tiene importancia ante esta determinación de lo que es querer crecer en esta etapa de creerle a Dios. Vamos a ver los versículos 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice, no titubeó con incredulidad, no cojeó, no perdió el balance de la fe, se mantuvo firme creyendo. Por lo tanto, el hacer esto, el permanecer creyéndole a Dios, fortaleció su fe. No hay fortaleza en nuestra fe si nosotros no le creemos a Dios.
Eso es lo que permite que usted y yo estemos plenamente convencidos. Convencidos es ya, no hay nada más que dudar. Ya yo lo acepté. Pero la palabra aumenta el poder de estar convencidos diciendo plenamente convencido. No hay lugar por donde entre una duda y permanezca. No hay lugar por donde nosotros podamos tambalearnos en este momento cuando todo reporta imposibilidad. Pero escuche, no es que yo tengo fe en mi fe. No es que yo soy una persona con pensamiento positivo. No, no es eso. Es que aquí dice que Abraham estuvo plenamente convencido, escuche bien, que lo que Dios había prometido era Dios poderoso también para cumplirlo. Y en esa última frase está la clave. Está la clave para ti, para mí y para cada uno de nosotros cualquier día de nuestras vidas, todos los días de esta vida, hasta que nos encontremos con el Señor. Ahí está la clave, escuche bien. Para yo estar plenamente convencido, o vamos a tomar el caso de Abraham. Abraham estaba completamente convencido porque él sabía quién era Dios. Ustedes se fueron de aquí. No hay convicción, ni plena convicción, si no se sabe quién es Dios. Nuestras crisis están justamente diseñadas a partir de ahí. Tenemos fe en Dios, pero no le creemos a Dios. Cuando Dios habla, usted y yo podemos creerle si conocemos a Dios. Mire las tres cosas que Abraham sabía en este punto. Número uno, él sabía que Dios es fiel. Yo no sé si para usted esta frase tiene importancia. Yo me agarro de eso, de la fidelidad de Dios, porque fidelidad de Dios quiere decir que Él nunca va a variar de como Él es. Nunca va a mudar su forma de ser. Él permanece fiel. Escuche, aunque usted y yo no seamos fieles. Y que Dios es fiel para nosotros en este tiempo, o para cualquier hijo de Dios a través de la historia, significa que todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Ahora dice allí, Abraham sabía que Dios es fiel. Segundo, Dios es poderoso, no solo fiel. Pero no tenemos un Dios que se le acaba la pila, la batería, y tenemos que esperar que se recargue otra vez. Dios permanece siendo el omnipotente. Tenía Abraham 99 años y Dios le dijo, yo soy el Shaddai. Y el Shaddai quiere decir, Dios es omnipotente, todopoderoso. No importa que tú tengas la edad que tengas, no importa los problemas que tú tengas, Dios es todopoderoso. La fe real le cree a Dios en esa dimensión. Tengo a Dios que es fiel, tengo a Dios que es todopoderoso, pero dice entonces, por lo tanto, sabiendo esas dos cosas, Abraham sabía que Dios cumpliría lo que había prometido. Veraz. Dios es veraz. Dios no miente. En Dios no hay yin yang, aunque muchos por ahí digan que es así. No hay una parte oscura y una parte blanca. No, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, cuando Él dice, yo te prometo, tú puedes creer que eso que Dios ha dicho, no importa el tiempo que pase, no importa cuán duro lo veas, Dios es real, Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Esa es la fe que nos lleva a una dimensión mayor. Y no se trata de que Dios lo haga a mi manera. Eso no es lo que debe a mí hacerme creer en Dios. Si me cumplió el milagro, si lo hizo en el tiempo que yo quería. No. Es que Dios es quien es y nos permite conocerlo,
para que nosotros estemos afirmados no en emociones, no en sensaciones, sino sobre todo en convicción plena, abundante, fructífera, que no tambalea, venga lo que venga. El hombre débil, la mujer débil, Abraham y Sara, imposibilitados de poder tener un hijo, y Dios hace un milagro porque Él es el dador de la vida. Para Dios no importan los diagnósticos médicos, el Señor es el Todopoderoso. Y vamos a tomar en ese contexto la vida un poquito de la vida de David. Hermanos, es necesario que lo veamos. En el Salmo 27, versículo 3, para ir luego al que leímos hace un rato, David dice lo siguiente: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y David estaba diciendo con eso, que ante la posibilidad de que cambios dramáticos ocurrieran en su vida o alrededor de él, cambios que trajeran, que reportaran a su vida ansiedad, inseguridad, peligros, pérdida, temores, aun cuando todo le dijera que su realidad había cambiado violentamente, radicalmente. Guerra produce pánico, muerte, enfermedad, dolor, produce muchas cosas. David decía, aunque eso se levante contra mí, no temerá mi corazón y yo permaneceré confiado. ¿En qué basaba David su confianza? Pues mire, yo quiero que por favor usted vaya conmigo ahora a la porción que nosotros leímos hace un rato. Salmo 56, 3 nos da la clave, 3 y 4. Y David decía, en el día en que temo, yo en ti confío. De forma que David sintió temor. Aunque él ha dicho, no temeré, momentos donde cualquier ser humano es enfrentado a situaciones que atemorizan, que sean temores reales o imaginarios por nosotros. El ser humano siente miedo, siente temor. Y si usted mira la palabra, continuamente Dios dice, no temas, no temas, no tengas miedo, ánimo. Porque el Señor sabe que nosotros somos débiles. Nuestras emociones, nuestra alma se tambalea. Ahora, David tuvo miedo, pero él había determinado algo, y eso es lo que queremos en este momento ver, qué fue lo que él determinó. Miren, hermanos, dice, en el día en que yo temo, yo en ti confío. En el día en que temo, cuando llega el momento de temer, lo que hago es confiar en ti. Pero dice más, versículo 4, precioso. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y escuche, por favor, lo que dice este hombre. Un hombre que vivió persecución porque un esquizofrénico lo perseguía. David vivía huyendo de un sitio a otro. Vivía en situaciones estrechas, pero él decía, cuando siento miedo, yo en ti confío. Y esta es la clave. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Dónde estaba la base de su confianza? Estaba en el Dios que había hablado. Yo quiero que usted vaya ahora conmigo al Salmo 19. Y allí está la diferencia entre el que cree simplemente y el que le cree a Dios. Se trata de quién es Dios y por lo tanto, como Dios es así, cuando habla y estamos mirando nuestra situación, nosotros no nos quedamos en nuestras circunstancias, sino que miramos a Dios. Eso dice Salmo 19, versículos 7 y 8, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y hay 4 cosas que David dice acerca de la palabra de Dios. Recuerde que le ha dicho la palabra que alabo. ¿Cómo él llegó a esta conclusión? Porque él dijo que la ley de Dios es perfecta, era perfecta. Él la conocía, sabía que no había errores en ella. Pero esa palabra perfecta salida de la boca de Dios tenía un efecto en su vida. Hermano, por favor, insisto, hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, que la fortaleza de un cristiano, de uno que dice que es hijo de Dios, es comer la palabra de Dios, retener la palabra de Dios, afianzarse en la palabra de Dios y vivir conforme a esa palabra de Dios. David está diciendo que esa ley perfecta de Dios restaura su alma. Y eso quiere decir, cuando yo tengo miedo y me ataca el miedo, el pánico, la inseguridad, las dudas, la ansiedad, la angustia, busco en su palabra, la palabra que alienta, que da reposo, que vuelve al balance a mi alma. Por eso él decía en el Salmo 97, cuando mis inquietudes aumentan dentro de mí, tus consuelos tocan mi alma. La ley de Dios, la palabra de Dios restaura. Usted no puede ser un cristiano firme ni afirmado. Cuando llegan los problemas en medio de sus crisis, usted permanecer firme. Y eso quiere decir templado, tranquilo, sosegado. No está peleando con todo el mundo, no está dando patadas, no está rompiendo platos. No tiene que beberse 5 pastillas para tranquilizarse. Porque usted toma la palabra de Dios y al creer que es Dios que la ha declarado, su ley perfecta restaura su alma. Vuelve a dar paz a su corazón. Sana las heridas, quita la inseguridad. Y usted puede decir, como David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Solo Dios, confianza, viene de Dios. Él decía en segundo lugar, el testimonio es seguro. El testimonio de Dios es seguro y hace sabio al sencillo. ¿Y qué está diciendo David con eso? Que puesto que Dios es veraz y es fiel, cuando Él habla, su palabra es segura. Usted no dude, no dudemos de Dios. No dudemos de Dios. Podemos dudar de nosotros, podemos dudar del ser humano, del mundo entero, pero de Dios no dude. Porque Él es veraz. Y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Por lo tanto, cuando una persona sabe eso, se hace sabia. Porque no permite que las emociones trastornen su alma. Se reporta a Dios continuamente. Y el saber que su testimonio es seguro, trae seguridad. Y si usted está firme en el Señor, usted es una persona sabia porque le está creyendo a Dios, no a sus emociones, no a sus pensamientos. No permite que la confusión lo embargue. Usted camina conforme a lo que Dios ha prometido. Tercero, los preceptos de Dios son rectos. Esta es la palabra que él está alabando. Está diciendo, Señor, yo te doy gracias porque tú me estás diciendo eso. Tu palabra tiene ese poder en mi vida. Son rectos. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios es puro, es santo. Por lo tanto, lo que sale de su boca para nuestras vidas es rectitud, camino de justicia y de santidad. Y el caminar conforme a esto alegra el corazón. Escucha ahorita, restaura el alma y ahora alegra el corazón. El creyente puede decir, aunque el sol se eclipse, aunque la tierra se estremezca, aunque los montes vayan al corazón de la mar, puedo permanecer con el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Hermano, ser cristiano no es una utopía, es una realidad. Pero ahorita vamos a ver otra clave. David decía ahí, el mandamiento es puro, puesto que sale de Dios, eso nos permite no vivir en las tinieblas,
No vivir en la confusión, sino vivir en la luz. Hermanos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Cuando Dios alumbra nuestro interior, podemos ver luz aunque no haya sol. Porque el Dios eterno está brillando sobre nuestras vidas. Todo esto lo sabía David, por eso él dice, tu palabra la cual alabo. Ha salido de ti, por lo tanto, me revela tu carácter. Y al revelarme tu carácter, puedo vivir confiado. No temeré. Llega el momento de sentir humanamente el temor, pero eso no permanece porque pienso en ti, busco tu consuelo y tú empiezas a trabajar en mi interior. La palabra de Dios revela el carácter de Dios y no se le puede creer a Dios a menos que usted y yo conozcamos a Dios. Por eso David decía en el Salmo 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Los que saben quién tú eres. Cuando usted dice en su oración, Señor, tú eres mi Shaddai, ¿qué tú estás diciendo? Tú eres mi todopoderoso. Yo confío en tu nombre. Tu nombre significa, cuando digo esto, que eres el todopoderoso. Cada vez que yo digo Jehová Rafa, estoy diciendo, Señor, tú eres mi Dios sanador. Cuando digo Jehová Raá, estoy diciendo, el Señor es mi pastor. Es la palabra en hebreo. ¿Me hago entender? Estoy diciendo lo que Él ha dicho que Él es. Y al decirlo, estoy reconociendo su carácter. Por lo tanto, aunque vengan pruebas y dificultades, nosotros estamos confiados. Y entonces, por último, termino. Ya sabemos qué es creerle a Dios. Es creerle a Él porque conocemos su carácter. Y cuando conocemos su carácter, entonces podemos estar confiados. Terminamos con Isaías 26:3. Un versículo que lo repetimos y nos trae paz cuando lo decimos. Pero hermanos, la aplicación a veces escapa de nuestras vidas. Yo no sé qué clase de turbación, qué tipo de turbación a usted le afecta más. Pero a veces el no encontrar algo nos afecta, nos pone nerviosos. Cosas mínimas en la vida tienen un rebote terrible, un impacto terrible sobre nosotros. Porque hemos ido descuidando las claves que Dios nos da en su palabra para poder vivir sin temor, vivir confiados. Ahora en Isaías 26:3 dice algo, dice así. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por favor, hermano, léalo de nuevo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bien, entonces yo voy a cortar ese versículo y lo vamos a poner de esta manera. Oiga bien, porque en ti ha confiado. Una persona decide confiar en Dios. Y decide confiar en Dios porque conoce a Dios, porque sabe quién es Dios. Porque sabe que Dios es fiel, es poderoso, es veraz, es amor, es sabio, no es Dios caprichoso como el Dios de los dioses de los paganos, es Dios real. Por cuanto sabe quién es Dios, puede confiar en Dios. Porque en ti ha confiado, entonces esta persona puede hacer lo siguiente. Lo que esta persona va a hacer al confiar en Dios es determinarse a que su pensamiento persevere, se mantenga perseverantemente en Dios. Escucha la clave. No es pensar en Dios a veces, o pensar en Dios nada más cuando la crisis llegó, sino pensar en Dios siempre. Y usted dice, ¿cómo puedo yo pensar en Dios siempre? Pues sí, el Espíritu hace ese milagro. ¿Sabe cómo? Puesto que usted está buscando realmente estar en Dios y con Dios, el Espíritu, usted puede estar durmiendo y el Espíritu suyo cantando. Dios poniendo dentro de usted llenura espiritual.
Y entonces cuando usted despierta en los ojos, usted se halla cantando una alabanza y sabe que, oh, estoy lleno hoy, estoy llena. El Espíritu rebosa en mi ser. Pero ¿por qué esa persona está rebosando? Porque esa persona ha estado buscando al Señor. Por lo tanto, su pensamiento se mantiene en paz. Porque dice, Dios, tú eres para mí, estoy meditando, tú eres para mí mi roca. Por lo tanto, si eres mi roca, no tengo por qué sentir que estoy tambaleando espiritualmente. Porque tú eres mi roca, mis pies están sobre tu palabra. Tú eres mi refugio. Estoy meditando y digo, Señor, tú eres mi torre alta. Tú me refugias en lo alto de tu morada. Estoy sentada, como dice tu palabra, en los lugares celestiales con Cristo y en Cristo. Por lo tanto, la vida aquí, aunque se vea oscura y terrible, tú eres mi Dios. Y al meditar, al poner el pensamiento permanentemente en Dios, esta persona ha determinado que Dios sea el centro de su vida. Y si Dios es el centro de nuestra vida, estamos haciendo la elección más inteligente, más sabia. Es decisión y determinación que tiene efecto por toda la eternidad. Y entonces, escuche bien, porque en ti ha confiado, porque te conoce, conoce tu carácter, su pensamiento permanece en ti y al permanecer su pensamiento en ti, entonces tú lo guardas en completa paz. Yo no le puedo pedir al Señor, paz, paz, paz. Dame paz, Señor, dame paz. Sí, pero espérate, mi hijo, mi hija, yo te quiero dar paz, pero hazlo como yo te digo. Búscame. Quédate quieto en mi presencia. Valora lo que es estar, el privilegio que es estar en la presencia de tu Dios. Créeme, yo te sosiego, clama a mí y yo te voy a responder. Sosiégate en mi presencia, piensa en mí. Llegó el problema, que no me quiere, que... Bien, piensa en mí. ¿Cuál es el antídoto para eso? Mi amor es eterno. Yo te voy a amar siempre. Yo no te voy a dejar. Que se acabó. Ven, piensa en mí. Yo soy Jehová proveedor. Hermanos, cada situación hay que referirse a Dios. Y entonces cuando eso ocurre y fluye de manera natural, el Señor dice, yo te voy a guardar. No en una paz seccionada, sino en completa, absoluta, total paz. Y por eso muchos creyentes podemos decir que en momentos de mucho dolor, aflicción, tormento, inseguridad, Él nos guardó en completa paz. Porque nuestro pensamiento estaba en el Señor. Y Él dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. Emoción, alma y pensamientos que tanto nos aturden, tanto nos sofocan, tanto nos hacen ser personas inseguras. El Señor dice, yo te voy a guardar en completa paz. Dios tiene una especie especial de bóveda. Es bóveda eterna, celestial, perfecta. Allí no penetran los dardos de fuera, mientras nuestros pensamientos estén insertados en Él. No hay forma, Él nos defiende. Él le dijo a Abraham, yo soy un escudo para ti. ¿Usted quiere ese escudo? Entonces dice, permanezca tu pensamiento en el Señor. ¿Por qué no se cumple tantas veces eso que anhelamos? Eso que deseamos. Empezando por la paz. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová conoce a los que en Él confían. No es solamente que yo diga confío, es que Él sabe si yo confío. Y muchas veces porque en el fondo no estamos confiando, nosotros no podemos estar en completa paz. El Señor lo sabe, a Él no le podemos esconder.
Estamos diciendo que tenemos paz, pero estamos envueltos en un torbellino. Y queremos resolver las cosas a nuestra manera. No, se llama confianza plena, absoluta, total. Esa es la clave para que tú y yo vivamos, sabiendo que Dios es, si así somos, el que nos da esa absoluta paz. Pero escuche bien, hermanos, el que pelea nuestras batallas. Ora que Él defiende a sus hijos. Ora que Él trae el maná cada día. Ora y Él va a traer sosiego al alma. Ora y Él va a hacer que en un instante aquello que oprimía sea roto, sea quitado y tú seas liberado. Porque Él sabe, Él conoce el corazón de los que confían en Él. Termino diciendo, la fe que sirve en tiempos de crisis, la fe que es real en tiempos de crisis, es la fe que cree en y le cree a Dios. Y no se puede creerle a Dios sin conocer a Dios. No hay confianza sin conocimiento. No hay conocimiento sin cercanía, sin intimidad. No hay cercanía sin fe. Y no hay fe sin esperanza. Si eso ocurre en nuestras vidas, y la puerta está abierta para que así sea, es decir, Señor, por cuanto tú eres quien eres, yo te creo. Mi razonamiento y mi lógica, por más alta que sea, es chiquitita, ínfima delante de ti. Yo tengo que creerte a ti. Y al creerte a ti, crecerá mi confianza. Y al crecer mi confianza, entonces mi paz vendrá de lo alto. No será ficticia, no será paz con una paz temporal, sino que será paz absoluta. Y aunque tenga miedo, yo permaneceré confiando. La promesa de paz salió del corazón de Dios. Cristo la vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed, ahí está, también en mí. Para que nosotros veamos el cumplimiento de eso en este tiempo. Hermano, hermana, esto lo va a necesitar más que nunca. Más que nunca en este tiempo. Tiempo de conflictos, de inseguridades, de cambios radicales. Aunque se levante el ejército, aunque haya gente en pie de guerra, usted y yo debemos permanecer confiados. Y serle a Dios instrumentos de gracia en este tiempo. Instrumentos de bendición, porque Él encontró en nosotros que confiábamos en Él. Dios permita que a partir de ahora sea renovada nuestra fe, porque pasemos del estadio de creer en al estadio de creer en y a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Muchos de nosotros pensamos, cuando no conocemos al Señor de forma más profunda, que la fe solamente es un regalo para algunos. La fe es un privilegio que Dios le da a algunos. La fe es tan sencillo como decir, puesto que Dios es Dios, yo le creo a Dios. Y en esta noche es necesario, hermano, hermana, amigo o amiga que nos visitas, que cada uno de nosotros repase en su interior, revise en su interior en qué fe está. La fe tradicional, la fe de mis padres, en una fe segmentada, ¿en qué clase de fe tú tienes puesta tu esperanza? Porque la fe en Dios es colocarla en el infinito, personal, eterno, sabio, perfecto, santo. No es fe en una idea, no es fe en una ideología, no es fe en una cosa, es fe en el Dios infinito y personal. Señor, solo tú sabes si nosotros te creemos.
Solo tú sabes si nosotros confiamos en ti. Solo tú sabes, Señor, si algunos de nosotros tenemos tantas dudas acerca de ti, de quién eres, cómo eres. Tenemos reclamos. Hay tanta incredulidad en nuestro corazón. Y aún sabiendo en el fondo que eres Dios, nos negamos a recibirte. Y seguimos con nuestros planes como aquella mujer en el pozo. Oh Dios, derrumba nuestros conceptos. Permítenos, Señor, acercarnos a ti y reconocer que nos falta paz, que nos falta seguridad, que tantas veces entramos en situaciones de crisis emocionales porque no te tenemos a ti, porque no te creemos a ti, porque no estamos plenamente convencidos de quién tú eres. Señor, y es triste pensar que nos has dado todo, te entregaste completo para que nosotros tuviéramos la paz, no del mundo, efímera, fortuita, casual, insegura, sino la paz que viene de ti. Y solo por la fe en ti, por creerte a ti, todo cambia. Que esta noche, Señor, cada uno de nosotros pueda decidir acercarse a ti en tiempo de gracia, tiempo de gracia. Señor, en medio de días que cada vez se ponen más difíciles y un mundo cada vez más inseguro, que decidamos entrar, oh Dios, a una relación permanente contigo y traerte cada problema nuestro, cada situación de duda. Señor, que te traigamos la condición de nuestro corazón, que traigamos, oh Dios, la confusión de nuestros pensamientos a ti y te permitamos que tú elijas qué puede quedarse en nosotros y qué debe irse. Que tú decidas, oh Dios, si así fuera necesario, limpiarlo todo, desarraigarlo todo y hacer que empecemos una relación distinta, diferente, excelente contigo. Padre, a todo aquel que quiera, tú le dices que hay agua. A todo el que tenga sed, tú dices que venga a ti. A todo el que está turbado, tú le dices que no se turbe, que crea en ti. Señor, a todo el que está preocupado por esta vida, tú le dices, no te afanes. Basta a cada día su propio afán. Ahí está tu palabra, Señor. Ahí están tus promesas. Te creeremos. Te haremos caso, Señor. Que hoy sea día de creerte. Desata sobre nosotros la fe que camina en medio de la oscuridad. Desata en nosotros, Señor, el vivir por fe que nos permite tomar tu palabra y al creerla y al creerte, permitirte que tú abras camino, sendas donde no hay. Que tú permitas que el desierto se convierta en ríos. Que tú permitas, Señor, que donde no hay árbol, haya bosque, como dice tu palabra. Esta es la hora de creerte. Y esta noche quiero orar, Señor, por toda persona que está atribulada, toda persona que sienta temor, en el nombre de Cristo. Tú que conoces el corazón y el nivel de fe y de confianza, te ruego, Señor, trae a cada uno al punto de partida, un punto sin regreso atrás, que nos permita ir de fe en fe, de gracia en gracia, de poder en poder, porque te creemos a ti. En el nombre de Cristo, te pedimos que lo hagas, Señor. Te pedimos que lo hagas. Tú pones en mí orar, reprendiendo todo espíritu de incredulidad que haya en cualquiera de nosotros aquí esta noche, en este salón. Señor, reprendo en tu nombre todo espíritu que se levanta, que se opone, que se revela en contra tuya. Padre, en el nombre de Jesús desarticulo
lo que el enemigo ha hecho en muchas mentes y corazones, poniendo dudas y despidiéndote de sus vidas. Oh Señor, y no entienden que abandonarte a ti es tener muerte y perdición. Padre, que esta noche, este momento sea especial, porque cada uno de nosotros decida, si así lo quiere, entrar a tu reposo por medio de la confianza en ti. Hazlo, Señor. Muchos lo deseamos. Hazlo, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén, amén, amén. Si alguna persona de forma particular quiere oración porque se encuentra en cualquiera de estos estadios de la fe, o porque entiende que se ha debilitado su fe, ha vuelto atrás, puede pedir oración. Usted puede levantar la mano para que oremos por usted, porque ahí está el Dios verdadero, el Dios real. Amén. A las personas que se están levantando sus manos, pedimos que espere ahí, que un hermano, una hermana va a llegar a donde usted para orar, y que Dios vaya trayendo a su vida la frescura de su gracia. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que pueda decir mi fe es perfecta. Todos necesitamos oración. Pero aquel que sepa que necesita un poco más, a ese Dios esta noche lo tocará para gloria de su nombre y para fortaleza espiritual. Que Dios nos bendiga.